La historia de Roma no comienza en los libros de historia, ni entre documentos firmados por reyes o tratados diplomáticos. Comienza en la bruma del mito, en un tiempo donde los dioses caminaban entre los hombres y los destinos se entrelazaban con la voluntad del cielo. En ese mundo incierto nace una leyenda que definiría no solo a una ciudad, sino al destino de un imperio, la historia de Rómulo y Remo. Cuenta la tradición romana que una doncella vestal llamada Rea Silvia, consagrada al celibato por mandato de su tío, el rey Amulio, fue violada por el dios Marte. De esa unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. Su nacimiento fue visto como una amenaza al trono. Por ello, Amulio ordenó su ejecución, pero los soldados encargados de matarlos, apiadándose de ellos, los dejaron a la deriva en una cesta sobre las aguas del Tíber. El río, lejos de ser su tumba, se convirtió en su protector. Las aguas arrastraron la cesta hasta una zona pantanosa, donde, según la leyenda, una loba los encontró. No era una loba cualquiera. Los romanos la llamarían lupa, una palabra que también significaba cortesana, dejando abierta la interpretación sobre si se trataba de un animal o de una mujer marginal. Pero la imagen más poderosa fue la de la loba literal, amamantando a los niños bajo la higuera del Ruminal. Esa imagen se convertiría en uno de los símbolos eternos de Roma. El pastor Fóstulo y su esposa Larentia encontraron a los niños y los criaron como si fueran suyos. Rómulo y Remo crecieron fuertes, valientes, liderando bandas de pastores y enfrentándose a ladrones y bestias del bosque. Cuando alcanzaron la edad adulta, descubrieron su origen real y decidieron restituir el trono a su abuelo Numitor, de quien Amulio había usurpado el poder. Con astucia y fuerza lo lograron, pero los hermanos querían más. Inspirados por su destino divino, decidieron fundar una nueva ciudad, justo donde el destino los había salvado. Sin embargo, no lograban ponerse de acuerdo sobre el lugar exacto ni sobre quién la lideraría. Consultaron los augurios, pero la rivalidad fue más fuerte. En una disputa que marcaría el carácter trágico de los fundadores, Rómulo mató a Remo. Algunas versiones dicen que Remo había cruzado burlonamente los límites sagrados de la ciudad recién trazados, y Rómulo lo mató por ese sacrilegio. Con la muerte de Remo, Rómulo se convirtió en el primer y único fundador de Roma. En lo alto del monte Palatino, trazó el Pomerium, el límite sagrado de la ciudad, con un arado tirado por bueyes. Era el año 753 a.C., una fecha que los romanos recordarían como el inicio de su historia. Así nació Roma, con sangre, con augurios y con un destino que aspiraba a lo eterno. En sus primeros días, la ciudad era apenas un grupo de chozas de barro y techos de paja junto al Tíber. Sus primeros habitantes eran pastores, fugitivos, esclavos huidos, forajidos, exiliados. Rómulo había ofrecido asilo a todos los que quisieran un nuevo comienzo. Pero en esta nueva comunidad había un problema: la falta de mujeres. Sin mujeres, no habría generaciones futuras. Y Rómulo, una vez más, recurrió a una solución tan audaz como brutal: el rapto de las Sabinas. Organizó un gran festival e invitó a las tribus vecinas, especialmente a los sabinos. Durante la celebración, al dar una señal convenida, los romanos raptaron a las mujeres sabinas y las tomaron por esposas. Fue un acto que ofendió profundamente a los pueblos vecinos, pero según la tradición, las propias mujeres raptadas intervinieron en el conflicto que siguió, interponiéndose entre sus nuevos esposos y sus padres, y logrando la reconciliación de ambos pueblos. Este episodio define el alma pragmática y audaz de Roma desde sus albores. No nacieron como un pueblo cerrado,
sino como una fusión de culturas, identidades y linajes. Esta capacidad de absorber y amalgamar pueblos sería una de sus fortalezas más notables en los siglos por venir. Durante los siguientes casi 250 años, Roma fue gobernada por una sucesión de 7 reyes. Cada uno dejó su huella en la evolución de la ciudad. El primero, Rómulo, no solo fundó la ciudad, sino que también estableció sus instituciones iniciales. El Senado primitivo, compuesto por los jefes de las principales familias y las primeras divisiones sociales. Se le atribuye la creación de los primeros cuerpos de defensa, la organización de los ciudadanos en curias y el establecimiento de la autoridad del pater familias, figura central en la sociedad romana. Tras su misteriosa desaparición, Rómulo fue divinizado y adorado como Quirino, uno de los dioses tutelares de Roma. Su muerte dio paso a una nueva etapa, la elección de un rey forastero, Numa Pompilio, un sabino conocido por su sabiduría y devoción religiosa. Bajo su reinado, Roma se apartó de la guerra y abrazó la religión y la ley. Numa instauró numerosos rituales, templos y el calendario lunar. Estableció el culto de Vesta y organizó el colegio de los pontífices, así como las vestales, las vírgenes consagradas al fuego sagrado del hogar romano. La figura del pontífice máximo, sumo sacerdote, se consolidó en esta etapa. Con Numa, Roma encontró su alma espiritual. Las puertas del templo de Jano, que indicaban el estado de guerra o paz, permanecieron cerradas durante casi todo su reinado, reflejo de su enfoque pacifista. Roma, que había nacido con la espada, aprendía a convivir con el derecho y lo sagrado. Pero la calma no duraría para siempre. El tercer rey, Tulio Hostilio, fue todo lo contrario. Guerrero por naturaleza, reinició las campañas militares, especialmente contra Alba Longa, la ciudad madre de Roma. Este conflicto dio lugar al famoso duelo entre los trigemelos Horacios y los Curiacios, un combate pactado para evitar una guerra total. Los Horacios, romanos, salieron victoriosos, pero no sin tragedia. Uno de ellos mató a su propia hermana por llorar al amante enemigo muerto. Tulio también destruyó Alba Longa, trasladó a sus habitantes a Roma y reforzó la política de asimilación. Así, Roma crecía no solo por conquista, sino también por absorción. Los vencidos no eran simplemente aniquilados, eran integrados, transformados en romanos, en piezas del creciente mosaico ciudadano. Ancomarcio, el cuarto rey, nieto de Numa, retomó el equilibrio entre lo espiritual y lo militar. Fundó Ostia, el primer puerto de Roma, permitiendo el comercio marítimo con el Mediterráneo y asegurando el suministro de sal. Construyó el puente Sublicio, el primero sobre el Tíber, fortaleciendo la conexión entre las orillas. También extendió la ciudad hacia el Cenículo y reforzó las murallas. El quinto rey, Lucio Tarquinio Prisco, era de origen etrusco, lo que marcó una nueva etapa de influencias culturales. Bajo su reinado, se construyó el Circo Máximo para carreras de carros y se iniciaron las obras del Templo de Júpiter Capitolino. También comenzó el drenaje del valle entre colinas, dando inicio a la Cloaca Máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del mundo. Servio Tulio, su sucesor, organizó la población en clases censitarias y estableció las bases del sistema político-militar de la República. Creó la Asamblea Centuriada, dividió la ciudad en regiones y construyó una muralla que abarcaba las 7 colinas. Era un reformador, pero su origen humilde provocó tensiones. Fue asesinado por su yerno, Lucio Tarquinio el Soberbio, quien usurpó el trono. Tarquinio el Soberbio gobernó con autoritarismo, aunque culminó grandes proyectos, como el Templo de Júpiter.
Su desprecio por el Senado y el uso del terror minaron su legitimidad. El punto de quiebre fue la violación de Lucrecia por parte de su hijo Sexto. El suicidio de Lucrecia, símbolo de honor ultrajado, encendió la indignación. Lucio Junio Bruto, junto con el esposo de Lucrecia, lideró una revuelta que terminó con la expulsión de Tarquinio y el fin de la monarquía en 509 a.C. Así nació la República, un sistema diseñado para evitar que una sola persona acumulase demasiado poder. Roma salía de su infancia como ciudad para entrar en la adolescencia como república, pero los cimientos estaban colocados. Una identidad forjada entre mitos, sangre, ley y religiosidad. En apenas 2 siglos y medio pasó de ser un refugio de forajidos a una ciudad estructurada, con instituciones, rituales, defensas y visión de futuro. Había absorbido lo mejor de sus vecinos: la ingeniería etrusca, la religiosidad sabina, la organización al estilo griego. Y sin embargo, Roma ya era Roma, distinta, única, lista para dar el siguiente paso, conquistar su lugar en Italia y, con el tiempo, en el mundo. Capítulo 2. La República Romana. 509 a.C., 27 a.C. Con la expulsión del último rey, Roma se encontró frente a una elección crucial: dejar el poder en manos de un solo hombre otra vez, o construir una nueva forma de gobierno. Eligieron lo segundo. La monarquía fue abolida y se instituyó una república, cuyo pilar central sería la desconfianza en el poder absoluto. Así nació una estructura política donde 2 cónsules, elegidos por un año y con poder de veto mutuo, reemplazaron al rey. Esta dualidad tenía un objetivo claro: impedir que alguien se hiciera con el control total. Por encima de ellos, aunque sin autoridad legislativa directa, se alzaba el Senado, compuesto por miembros de la nobleza, guardianes de la tradición y la memoria política de Roma. Desde sus comienzos, la República enfrentó amenazas internas y externas. El rey desterrado, Tarquinio el Soberbio, no aceptó su caída y buscó aliados para recuperar el trono. Uno de ellos fue el etrusco Laris Porsena, quien sitió Roma. Según la leyenda, el joven guerrero Horacio Cocles resistió solo en el puente Sublicio mientras sus compañeros lo destruían, deteniendo a las tropas enemigas con un valor que se convertiría en símbolo del espíritu romano. La historia está teñida de mito, pero ilustra el orgullo con el que Roma se veía a sí misma. Una ciudad que prefería la destrucción antes que rendirse a la tiranía. Dentro de sus muros, sin embargo, la ciudad hervía de desigualdades. La república nacía, pero no para todos. Los patricios, la élite hereditaria, controlaban el poder político y religioso. Los plebeyos, que conformaban la mayor parte de la población y del ejército, no tenían acceso a los cargos ni a la protección de las leyes. Endeudados, explotados y marginados, comenzaron a exigir su lugar. La tensión culminó en la primera gran secesión de la plebe, cuando los ciudadanos comunes se retiraron al monte sagrado, negándose a luchar por la ciudad hasta obtener derechos. El resultado fue la creación del cargo de tribuno de la plebe, un magistrado con el poder de veto para proteger a los plebeyos de decisiones injustas. Fue un hito. Por primera vez, los intereses populares tenían representación institucional. Más adelante, las 12 tablas, el primer código legal escrito de Roma, fueron grabadas y expuestas en el foro. Era una forma de limitar el poder arbitrario de los patricios y asegurar que la ley fuese conocida por todos. Estos conflictos no destruyeron la República, la fortalecieron. Roma aprendió a adaptarse, a incluir a sus disidentes y a convertir el conflicto en reforma. A la vez que resolvía su lucha interna,
Roma comenzó a expandir su influencia sobre el Lacio y otras regiones del centro de Italia. Enfrentó a pueblos como los volscios, los ecuos, los sabinos y, una vez más, los etruscos. La conquista de Veio, una rica ciudad etrusca cercana, duplicó su territorio. Pero no todo fue victoria. En el 390 a.C., una horda de galos celtas cruzó los Alpes y derrotó a los romanos en el río Alia. Roma quedó indefensa y fue saqueada. Fue uno de los momentos más oscuros de su historia temprana. Solo el Capitolio resistió y, según la tradición, las ocas sagradas del templo de Juno salvaron la ciudad al alertar sobre un ataque nocturno. Roma pagó un alto tributo en oro para su liberación. La humillación fue profunda, pero también instructiva. A partir de entonces, Roma comenzó a fortificarse mejor, aprendió a reorganizar su ejército y juró nunca más ser tomada por sorpresa. El siguiente paso fue la consolidación del dominio sobre la península. Las guerras samnitas fueron brutales, prolongadas, y definieron la supremacía romana sobre el centro-sur de Italia. Las lecciones militares, la movilidad de las legiones y la red de alianzas que Roma fue tejiendo se convirtieron en su mayor ventaja. La construcción de calzadas, como la Vía Apia, permitió el movimiento rápido de tropas y recursos, una innovación decisiva. Pero el sur traía un desafío mayor: las ricas y cultas ciudades griegas de la Magna Grecia. Tarento, temiendo el avance romano, pidió ayuda al rey Pirro de Epiro. Pirro desembarcó con un ejército moderno y elefantes de guerra, animales nunca antes vistos por los romanos. Ganó varias batallas, pero sus pérdidas fueron tan grandes que su victoria se volvió amarga. De ahí la expresión victoria pírrica. Finalmente, agotado, abandonó Italia. Roma entró al sur y lo incorporó, consolidando su dominio sobre toda la península. Con Italia bajo control, Roma volteó su mirada hacia el mar. Sicilia, rica y estratégica, estaba dominada por Cartago, una potencia marítima de origen fenicio. El conflicto era inevitable. Así comenzó la Primera Guerra Púnica. Roma, sin tradición naval, construyó una flota inspirada en un barco cartaginés capturado. Añadió una pasarela de abordaje, el Corvus, que permitía a los soldados combatir en el mar como lo hacían en tierra. Tras años de combates, naufragios, derrotas y victorias, Roma salió triunfante. Sicilia fue su primera provincia, pero la rivalidad con Cartago estaba lejos de terminar. La Segunda Guerra Púnica fue la más brutal. Aníbal Barca, general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes y sorprendió a Roma en su propio territorio. Las derrotas en Trebia, Trasimeno y Canas fueron devastadoras. En Canas murieron decenas de miles de romanos en un solo día, pero Roma no se rindió. Levantó nuevos ejércitos, evitó el combate directo y desgastó a Aníbal. Mientras tanto, un joven general, Publio Cornelio Escipión, combatía a los cartagineses en Hispania. Luego, llevó la guerra a África. Aníbal fue obligado a regresar a defender su patria. En la batalla de Sama, Escipión derrotó a Aníbal. Cartago perdió su flota, sus territorios y quedó reducida a un satélite romano. Roma había vencido a su enemigo más temido. Con el oeste asegurado, Roma intervino en el este. Venció a Macedonia, derrotó al imperio Seleucida y destruyó la independencia de Grecia. Cartago, debilitada, fue aniquilada en la Tercera Guerra Púnica. Su ciudad fue arrasada y su territorio convertido en provincia romana. Roma era ahora la dueña del Mediterráneo, el Mare Nostrum. El éxito trajo consigo tensiones. La riqueza saqueada de las provincias llenó Italia, pero no se distribuyó equitativamente.
Los esclavos aumentaron y los grandes latifundios desplazaron a los pequeños agricultores. Muchos campesinos, empobrecidos, se trasladaron a Roma, donde dependían de subsidios. El Senado, dominado por una aristocracia conservadora, resistía los cambios. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo intentaron redistribuir la tierra y ampliar derechos. Ambos fueron asesinados. Sus muertes marcaron el inicio de una nueva etapa. La política romana ya no se resolvería en los foros, sino en las armas. Surgieron figuras como Mario, un cónsul plebeyo que profesionalizó el ejército, y Sila, un aristócrata que marchó sobre Roma, instauró una dictadura y purgó a sus enemigos. La república se resquebrajaba. Pompeyo, Craso y Julio César formaron el primer triunvirato, una alianza informal para controlar la política. César conquistó la Galia y se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Al romperse la alianza, el Senado lo llamó a rendir cuentas. Él cruzó el Rubicón, desatando la guerra civil. Venció, fue nombrado dictador vitalicio, reformó el calendario y centralizó el poder. Pero su poder era demasiado. El 15 de marzo del 44 a.C., fue asesinado por senadores que temían el regreso de la monarquía. En vez de restaurar la república, su muerte desencadenó más guerras. Octavio, su heredero, formó con Marco Antonio y Lépido el segundo triunvirato. Vencieron a los asesinos de César, pero luego pelearon entre ellos. En la batalla de Actium, Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra. Egipto se convirtió en provincia romana. Octavio no repitió los errores de César, mantuvo las formas republicanas, pero concentró el poder. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto. Comenzaba el Principado, una nueva etapa imperial. Roma, sin declararlo abiertamente, se convertía en un imperio gobernado por un solo hombre. La República, tras casi 5 siglos, había dado paso a algo nuevo. Sus instituciones sobrevivirían formalmente, pero el espíritu había cambiado. Sin embargo, el legado republicano, la ley, la ciudadanía, la deliberación política, seguiría influyendo en Roma y en el mundo mucho después de su transformación. Capítulo 3. Crisis y Renacimiento. 180 después de Cristo, 284 después de Cristo. El reinado de Cómodo marcó un giro abrupto en la trayectoria imperial de Roma. Hijo del sabio emperador Marco Aurelio, muchos esperaban que continuara el legado de filosofía y estabilidad de su padre. Pero Cómodo resultó ser lo opuesto. Se desentendió de los asuntos de Estado, delegando el poder en favoritos corruptos, mientras él se entregaba a espectáculos públicos y a su obsesión con la figura de Hércules. Vestido como gladiador, descendía a la arena del Coliseo, humillando a los senadores y gastando enormes sumas del tesoro imperial. Su régimen de terror, sostenido por ejecuciones arbitrarias y purgas políticas, transformó el palacio en un campo de intrigas. Finalmente, sus propios allegados, hartos de su conducta errática, lo asesinaron en el año 192. La muerte de Cómodo no trajo alivio, sino caos. El Senado nombró a Pertinax, un administrador austero y experimentado, que intentó restaurar la disciplina y las finanzas. Pero su reforma fue mal recibida por la Guardia Pretoriana, que lo asesinó tras apenas 3 meses en el trono. Entonces, ocurrió uno de los episodios más vergonzosos de la historia romana. La Guardia subastó el imperio al mejor postor. Didius Juliano ofreció la mayor suma y fue proclamado emperador. Roma, la señora del mundo, había sido vendida como mercancía. Su reinado duró apenas 66 días. Desde las provincias, las legiones reaccionaron con furia. En el Danubio, las tropas proclamaron a su general, Séptimo Severo, como emperador legítimo. Marchó hacia Roma, depuso a Juliano
y desmanteló la guardia pretoriana, reemplazándola con tropas leales. Así comenzó la dinastía Severa. De origen norteafricano, Severo imprimió un carácter militar al gobierno. Privilegió a los oficiales ecuestres sobre los senadores, debilitando el poder tradicional de la aristocracia romana. Aumentó el sueldo de los soldados y reformó el ejército, consolidando su poder con base en la lealtad castrense. Durante su mandato, Severo llevó a cabo campañas exitosas en el este, extendiendo el dominio romano en Mesopotamia. En Britania, reforzó la frontera septentrional y dejó como legado el Muro de Severo. Pero también sembró las semillas de una futura inestabilidad. Su dependencia de las tropas, por encima del Senado, debilitó el equilibrio institucional. A su muerte, dejó el trono a sus hijos, Caracalla y Geta. La convivencia entre los hermanos fue breve y sangrienta. En un episodio siniestro, Caracalla asesinó a Geta frente a su madre y emprendió una purga brutal contra todos los partidarios de su hermano. Luego, en un gesto que transformaría la ciudadanía romana, promulgó el Edicto de Caracalla en el año 212, también conocido como Edicto Antonino, que otorgó la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Aunque motivado por intereses fiscales, el edicto simbolizaba una nueva etapa de integración cultural. Fue asesinado mientras realizaba una campaña militar en Oriente. A partir de entonces, la dinastía Severa se desintegró en medio de escándalos y violencia. Elagábalo, un joven sacerdote sirio, ascendió al trono con el respaldo de su abuela, Julia Mesa. Introdujo cultos solares orientales. Ignoró las tradiciones romanas y escandalizó a la élite con sus excentricidades y cambios religiosos. Fue asesinado por sus propias tropas. Su primo, Alejandro Severo, le sucedió con la esperanza de restaurar el orden. Gobernó con moderación, pero su dependencia de la influencia materna y su falta de experiencia militar lo hicieron impopular entre los soldados. Murió asesinado por sus propias legiones en el año 235. A partir de ahí, Roma entró en su siglo más oscuro, la llamada crisis del siglo III. En apenas 50 años, más de 25 emperadores se sucedieron en el trono, la mayoría impuestos por las legiones y con reinados efímeros. El imperio fue atacado por todos sus flancos: godos, alamanes, sármatas, francos, partos. Internamente, las guerras civiles se multiplicaron. El estado se fragmentó. El emperador Decio murió en combate contra los godos. Valeriano fue capturado por los persas en el año 260 y exhibido en humillación pública, usado como escabel por el rey Sapor. El imperio, debilitado, se fragmentó aún más. En Galia surgió el llamado Imperio Galo, que incluía Bretaña e Hispania, con su propio emperador. En Oriente, Palmira, bajo el mando de la reina Zenobia, se independizó y controló desde Egipto hasta Asia Menor. Mientras tanto, la economía se hundía. La inflación se disparó con la emisión descontrolada de moneda devaluada. El comercio se redujo, los impuestos se volvieron insoportables y el campo se empobreció. El poder central parecía impotente, pero en medio de este abismo surgieron figuras decididas. Claudio II, llamado el Gótico, logró una importante victoria sobre los godos antes de morir de peste. Le siguió Aureliano, un emperador enérgico y visionario. Reconquistó Palmira y el Imperio Galo, restaurando la unidad imperial. Mandó construir una nueva muralla alrededor de Roma, las murallas aurelianas, para proteger la capital ante posibles invasiones. Reformó el sistema monetario e impulsó el culto a Sol Invictus, el dios Sol, como símbolo unificador. Pero fue asesinado en una conspiración antes de consolidar sus reformas.
Los años siguientes estuvieron marcados por breves y turbulentos reinados, hasta que, en el año 284, un militar de baja cuna, pero gran capacidad, asumió el poder: Diocleciano. Su ascenso marcaría el fin de la crisis. Con mano firme, reorganizó las estructuras del Estado, reformó el ejército, la economía y la administración. Puso fin al ciclo interminable de usurpaciones y preparó al imperio para una nueva era. El periodo de crisis había terminado, pero Roma no volvería a ser la misma. La antigua república, las glorias del Alto Imperio, las tradiciones senatoriales, todo eso había quedado atrás. En su lugar, emergía un nuevo modelo de imperio, más autoritario, más militarizado, más centralizado. Un renacimiento que se gestaba sobre las ruinas del desorden, listo para afrontar los desafíos del futuro. Capítulo 4. El Imperio tardío y la transformación. 284 después de Cristo, 395 después de Cristo. Diocleciano ascendió al poder en un imperio herido. Después de medio siglo de caos, su misión no era solo gobernar, era reconstruir desde los cimientos. Pragmático y autoritario, comprendió que ningún hombre podía administrar un territorio tan vasto sin fragmentarse. La solución fue innovadora: la tetrarquía. Un sistema en el que el poder se dividía entre 2 Augustos, emperadores mayores, y 2 Césares, sus herederos designados. Así, el imperio quedaba dividido en 4 regiones, cada una con su gobernante, pero unidas bajo un ideal común: estabilidad. Esta reforma fue más que una división territorial. Supuso una nueva forma de concebir el poder. Roma, que durante siglos fue el corazón del imperio, dejó de ser el centro administrativo. Las nuevas capitales, Nicomedia, Sirmio, Milán, Tréveris, reflejaban la descentralización efectiva. La autoridad ya no dependía de un solo trono, sino de un sistema cuidadosamente planificado para evitar usurpaciones y reforzar las fronteras. Diocleciano reorganizó también la administración provincial. Redujo el tamaño de las provincias, aumentándolas en número y agrupándolas en diócesis supervisadas por vicarios. Estas, a su vez, estaban bajo 4 grandes prefecturas. Además, separó el poder civil del militar, evitando que los gobernadores locales acumularan demasiado poder. El ejército fue dividido entre tropas de frontera, limitanei, y unidades móviles de élite, comitatenses, que respondían directamente al emperador. Para sostener esta compleja maquinaria, implementó profundas reformas fiscales. El impuesto en especie reemplazó al monetario, reflejando la devaluación de la moneda y el retroceso del comercio. Muchos oficios pasaron a ser hereditarios. Si un hombre era herrero, su hijo también lo sería. Era una forma de garantizar continuidad y previsibilidad en la economía. Pero también marcaba el inicio de una sociedad más rígida, casi feudal. Intentando frenar la inflación, Diocleciano emitió el Edicto sobre los precios máximos, que fijaba tarifas para cientos de productos y servicios. Sin embargo, su aplicación resultó imposible y generó más mercado negro que estabilidad. A pesar de estos fracasos parciales, el conjunto de reformas revitalizó la estructura imperial. En lo religioso, Diocleciano comenzó con una postura de tolerancia, pero, presionado por su colega Galerio y por la percepción de que los cristianos desafiaban el orden tradicional, inició la gran persecución. Se destruyeron iglesias, se prohibieron escrituras sagradas, se encarceló y ejecutó a clérigos. Sin embargo, lejos de extinguir la fe cristiana, este periodo la fortaleció. En la clandestinidad, la Iglesia se organizó mejor, tejió redes de solidaridad y preparó su ascenso. En el año 305, Diocleciano hizo lo impensado: abdicó voluntariamente.
se retiró a su palacio en Split, dedicándose a cultivar coles y dejando el poder a sus sucesores. Pero su ideal de sucesión ordenada fracasó. Las ambiciones personales y las lealtades militares pronto deshicieron la tetrarquía. Estallaron guerras civiles. Emergió entonces una figura decisiva, Constantino, hijo de Constancio Cloro, uno de los Césares originales. Se proclamó emperador tras la muerte de su padre. Enfrentó a sus rivales, entre ellos Magencio, a quien venció en la famosa batalla del Puente Milvio en el año 312. Según la tradición, antes del combate tuvo una visión, un símbolo celestial, con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Mandó pintar el crismón cristiano en los escudos de sus tropas. Fue una señal de que algo profundo estaba cambiando. Con la victoria en el Puente Milvio, Constantino no solo se impuso militarmente, sino que cambió el rumbo espiritual del imperio. En el año 313, junto con su rival Licinio, emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo y devolviendo sus bienes a la Iglesia. El cristianismo pasaba de ser perseguido a ser protegido. Constantino derrotó luego a Licinio y se convirtió en único emperador. Fundó una nueva capital, Constantinopla, en el sitio de la antigua Bizancio. Construida con ambición y visión estratégica, se convirtió en la nueva Roma, más cerca del eje comercial del mundo antiguo, más defendible, más acorde con los tiempos. Allí se entrelazaban lo clásico y lo cristiano, lo romano y lo oriental. Además, introdujo el sólido, una moneda de oro estable que perduraría por siglos. Reorganizó el ejército, fomentó el papel de la Iglesia en la política y presidió concilios como el de Nicea, donde se establecieron las bases doctrinales del cristianismo ortodoxo. Tras su muerte, sus hijos heredaron un imperio unido en teoría, pero dividido en la práctica. Las luchas internas no cesaron. Constancio II se impuso sobre sus hermanos y gobernó en solitario. Más tarde, su primo Juliano, conocido como el Apóstata, intentó revertir la cristianización del imperio. Promovió el paganismo tradicional y buscó restaurar los antiguos cultos, pero murió en campaña contra los persas sin consolidar su reforma. Fue el último emperador que intentó frenar el avance del cristianismo. Con Teodosio I, el panorama se definió. Devoto del cristianismo niceno, emitió el Edicto de Tesalónica en el año 380, que declaró esta corriente como la única religión legítima del imperio. Los templos paganos fueron cerrados, los sacrificios prohibidos y la Iglesia se consolidó como estructura paralela al Estado. Fue un cambio irreversible, pero las amenazas externas no cesaban. En el año 378, la batalla de Adrianópolis marcó un antes y un después. Los visigodos, acogidos como federados, se rebelaron. El emperador Valente fue derrotado y muerto en combate. Por primera vez en siglos, un emperador romano caía ante enemigos bárbaros dentro del territorio imperial. Roma comenzó a depender cada vez más de contingentes germánicos aliados para defenderse, lo que diluía la identidad puramente romana del ejército. Teodosio recurrió a estas alianzas, incorporando pueblos enteros en el sistema militar. Era una solución práctica, pero también una señal de debilidad estructural. El imperio occidental sufría. Las finanzas estaban en ruinas, la administración debilitada y las ciudades perdían población. En contraste, el imperio oriental, más rico, urbanizado y cohesionado, mostraba mayor resistencia. En paralelo, la cultura imperial cambiaba. El emperador ya no era un primer ciudadano como en tiempos de Augusto. Ahora era una figura sagrada, distante, envuelta en rituales de corte oriental.
la administración se llenó de eunucos, burócratas y jerarquías complejas. El mundo romano, tal como había sido concebido en la República, quedaba atrás. A la muerte de Teodosio, en el año 395, el imperio se dividió definitivamente entre sus dos hijos, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Esta partición ya no sería temporal. Aunque ambos imperios conservaron el nombre romano, solo el de Oriente, conocido más tarde como Bizancio, sobreviviría. El escenario estaba listo para el declive de Roma en Occidente, pero también para la transformación definitiva del imperio, uno que ya no hablaba en términos de senado y toga, sino de cruz e incienso. El mundo antiguo moría lentamente, mientras uno nuevo, cristiano y orientalizado, emergía sobre sus ruinas. Capítulo 5. El ocaso del Imperio Occidental. 395 después de Cristo, 476 después de Cristo. Tras la muerte de Teodosio I, el último emperador que gobernó unificado el Imperio Romano, la división entre Oriente y Occidente dejó de ser administrativa para convertirse en definitiva. Arcadio heredó el trono oriental, con sede en Constantinopla. Honorio, el occidental, desde la cada vez más vulnerable ciudad de Rávena. Ambos eran jóvenes e inexpertos, y en consecuencia dependieron de ministros y generales con ambiciones propias. En Oriente, Rufino manipulaba a Arcadio. En Occidente, Estilicón, un hábil general de origen vándalo, se convirtió en el verdadero poder tras el trono de Honorio. Mientras las intrigas palaciegas minaban la autoridad imperial, una nueva amenaza se gestaba en las estepas euroasiáticas. Los hunos, un pueblo nómada, feroz y organizado, comenzaron a presionar las fronteras del Danubio. Su avance desplazó a otros pueblos germánicos, como los godos, que ya habían sido admitidos como federados dentro del imperio. Maltratados y privados de suministros, los godos se rebelaron bajo el liderazgo de Alarico. Alarico no solo se enfrentó militarmente a Roma, sino que se convirtió en símbolo de una nueva era, una en la que los pueblos bárbaros ya no eran enemigos externos, sino parte activa del entramado político imperial. En el año 410, Alarico saqueó la ciudad de Roma. Fue el primer saqueo en más de 800 años, y aunque relativamente moderado en violencia, el impacto psicológico fue inmenso. Roma, la eterna, había sido vulnerada. Era una señal de que el mundo romano estaba cambiando de forma irreversible. Mientras tanto, en otras regiones del Imperio Occidental, el colapso de las fronteras era imparable. En el año 406, durante un invierno especialmente crudo, vándalos, suevos y alanos cruzaron el congelado río Rin. El limes, esa línea defensiva que había protegido la Galia durante siglos, se quebró. Las provincias occidentales, una tras otra, cayeron bajo dominio germánico. Hispania fue ocupada por vándalos y suevos. Bretaña fue abandonada por Roma. La Galia se fragmentó. La estructura del poder en Occidente también mutó. Los emperadores eran títeres sin autoridad real. El verdadero control estaba en manos de los generales, especialmente los Magister Militum, comandantes supremos del ejército. Uno de ellos, Flavio Aesio, logró mantener un frágil equilibrio durante años. Conocido como el último romano, Aesio lideró coaliciones de romanos y bárbaros contra amenazas mayores. En el año 451, enfrentó al temido Atila el Huno en los campos cataláunicos, una de las batallas más decisivas del último siglo imperial. Aunque la victoria fue costosa y no definitiva, logró frenar el avance de Atila hacia Occidente. Al año siguiente, el rey Huno invadió Italia, pero algo inesperado ocurrió. Una embajada, liderada por el Papa León I, se reunió con Atila cerca de Mantua. No se conocen los detalles exactos de lo que se dijo.
Pero lo cierto es que Atila se retiró. Tal vez por enfermedad, falta de recursos o un generoso soborno, su partida fue un alivio. Poco después, murió en circunstancias misteriosas. La calma fue efímera. Aecio, pese a sus logros, fue asesinado por el emperador Valentiniano III, temeroso de su poder. Irónicamente, el propio Valentiniano fue asesinado poco después. El vacío de poder era absoluto. Los emperadores que se sucedieron en los años siguientes apenas controlaban Italia. El resto del imperio se fragmentaba en reinos germánicos autónomos. En Galia, los visigodos fundaron un reino con capital en Tolosa. En África, los vándalos tomaron Cartago y establecieron un reino marítimo que dominó el Mediterráneo occidental, interrumpiendo el suministro de grano a Italia. Los últimos intentos de restaurar el poder imperial fracasaron. El emperador Majoriano intentó reorganizar el ejército y recuperar África, pero fue traicionado y ejecutado. El control político quedó en manos de generales bárbaros como Ricimero, que nombraban y deponan emperadores a voluntad. La figura imperial se había vuelto decorativa. Uno de estos generales, Orestes, colocó en el trono a su joven hijo, Rómulo Augustulo. Su nombre evocaba los orígenes y la grandeza de Roma, pero su reinado fue breve y simbólico. En el año 476, un caudillo germano llamado Odoacro derrocó a Orestes, depuso a Rómulo y envió las insignias imperiales al emperador de Oriente, Zenón. No se proclamó emperador. En su lugar, se declaró rey de Italia, gobernando formalmente en nombre de Constantinopla. Esa fecha, 476, es tradicionalmente considerada como la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero más que un colapso repentino, fue una transformación paulatina. Las estructuras romanas no desaparecieron de inmediato. Las leyes, la lengua, la administración, incluso muchas instituciones siguieron funcionando bajo dominio germánico. Los nuevos reyes eran conscientes del prestigio romano y lo utilizaron para legitimar su poder. Adoptaron títulos, copiaron leyes y utilizaron funcionarios romanos. Así comenzó la transición hacia la Edad Media. Un mundo híbrido nacía, romano y germano, cristiano y tribal. Las grandes urbes perdieron influencia, el poder se ruralizó. Los vínculos personales reemplazaron la ciudadanía como base del orden político. Sin embargo, el recuerdo de Roma siguió vivo. En la iglesia, en las escuelas, en los sueños de emperadores futuros, Roma nunca murió del todo. En Oriente, el Imperio Romano, aunque diferente en lengua y costumbres, continuó existiendo por casi 1000 años más. Su gente se seguía llamando romana. Constantinopla se convirtió en la nueva Roma, y su emperador era reconocido como heredero legítimo de César y Augusto. El legado romano sobrevivió en el derecho, en el latín, que evolucionaría en las lenguas romances, en las ideas de gobierno y ciudadanía. Aunque el imperio occidental se desvaneció, su sombra se proyectó sobre toda la historia europea. En cada piedra de sus caminos, en cada arco en ruinas, en cada códice preservado, Roma hablaba aún, porque Roma, más que un imperio, fue una idea que jamás desapareció por completo. Capítulo 6. Bizancio y el eco eterno de Roma, 476 después de Cristo, 1453 después de Cristo. El año 476 marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, pero en Oriente, Roma no murió, sobrevivió, se adaptó y continuó durante casi 1000 años más, bajo un nuevo nombre, el Imperio Bizantino. Aunque sus ciudadanos se llamaban a sí mismos romanos, el mundo moderno los conocería como bizantinos. Su idioma cambió del latín al griego. Su religión se consolidó en el cristianismo ortodoxo. Y su capital, Constantinopla, se convirtió en la joya de Oriente.
La continuidad entre Roma y Bizancio fue real, no simbólica. Las instituciones administrativas, el aparato militar, el sistema legal y la noción de imperio siguieron vigentes. El emperador bizantino, aún siglos después de la caída de Occidente, firmaba documentos como Basileus ton Romaion, emperador de los romanos. Roma vivía en otro cuerpo, pero seguía viva. De todos los legados romanos, el más duradero fue el derecho. El corpus legal que Roma había elaborado a lo largo de siglos se consolidó bajo el emperador Justiniano en el siglo VI. El Corpus Juris Civilis, una recopilación monumental de leyes, decretos y principios jurídicos, se convirtió en la base del derecho romano y, más tarde, del derecho europeo. Conceptos fundamentales como la presunción de inocencia, el valor de la intención en los actos jurídicos y la distinción entre derecho civil y penal perduran hoy en numerosos sistemas legales modernos. Junto con el derecho, Roma dejó una estructura administrativa sorprendentemente eficaz. Los censos, la recaudación de impuestos, la burocracia organizada, las normas estandarizadas, todos fueron legados que muchos estados medievales y modernos adoptaron como base para consolidar su propio poder. Roma enseñó que el orden no se impone solo con espadas, sino también con registros, formularios y funcionarios leales. La idea de ciudadanía también fue una aportación singular. Aunque inicialmente restringida, con el tiempo se amplió a todos los hombres libres del imperio. La ciudadanía romana era una noción que iba más allá del lugar de nacimiento. Implicaba deberes, derechos y pertenencia a un ideal común. Fue una semilla de la noción moderna de nacionalidad e inclusión legal. En el ámbito cultural y lingüístico, la influencia fue inmensa. El latín, lengua de los pastores del Tíber, se convirtió en el idioma universal de la erudición durante siglos. Las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués, rumano, nacieron directamente del latín vulgar hablado por los ciudadanos romanos. Incluso lenguas no derivadas del latín adoptaron miles de términos y estructuras inspiradas por él. La literatura romana, con figuras como Virgilio, Ovidio, Séneca, Tácito o Cicerón, moldeó la tradición occidental, inspirando a generaciones de pensadores, políticos y poetas. En arquitectura e ingeniería, Roma dejó una huella física imponente. Los acueductos, las calzadas, los puentes de piedra, los arcos de triunfo, las termas, las bóvedas de cañón y las cúpulas marcaron una era. Muchas de estas construcciones siguen en pie hoy, y su influencia es visible en los edificios del Renacimiento, del Neoclásico y hasta de la arquitectura contemporánea. El Panteón de Roma, con su cúpula perfecta, sigue asombrando a ingenieros modernos. El modelo militar romano también sobrevivió. Las legiones, con su disciplina férrea, su organización modular, su capacidad logística y su flexibilidad táctica, fueron estudiadas y emuladas por generaciones. Julio César, Tiberio, Trajano. Sus campañas se convirtieron en manuales para los comandantes futuros. La manera en que Roma conquistó y luego estabilizó territorios sirvió de guía para imperios posteriores. En política, Roma ofreció tanto ideales como advertencias. La República Romana, con su sistema de pesos y contrapesos, inspiró las constituciones de muchos estados modernos. Al mismo tiempo, su caída ante la concentración de poder absoluto sirvió como advertencia sobre los riesgos del autoritarismo. Roma mostró cómo una república podía evolucionar hacia una autocracia, cómo la corrupción, la desigualdad y la desconfianza podían
erosionar las instituciones más sólidas. El cristianismo, hoy una de las religiones más extendidas del planeta, creció al amparo de las estructuras romanas. Sus rutas, sus ciudades, su cultura legal permitieron la expansión del mensaje cristiano. Cuando los emperadores lo adoptaron, el cristianismo no solo sobrevivió, se transformó en una institución imperial. La figura del Papa, Pontifex Maximus, heredó el título que antes ostentaban los emperadores, mostrando una continuidad simbólica profunda. La Iglesia absorbió los modos de gobierno romanos, jerarquías, sínodos, edictos, decretales. Roma también actuó como puente cultural. Absorbió el saber griego y lo transmitió a las generaciones futuras. Sin Roma, gran parte de la filosofía, la ciencia y el arte griegos se habría perdido en el torbellino de las invasiones y los colapsos. Platón, Aristóteles, Euclides, Galeno, Ptolomeo, todos ellos llegaron a la Edad Media y al Renacimiento gracias al canal de transmisión que fue Roma. Incluso, después de su desaparición política, el aura de Roma continuó siendo codiciada. Carlomagno fue coronado emperador romano por el Papa en el año 800. El Sacro Imperio Romano Germánico adoptó ese legado como justificación de su autoridad. En Rusia, los zares se autodenominaron herederos de Constantinopla, proclamando Moscú como la Tercera Roma. En tiempos modernos, ideologías autoritarias invocaron la iconografía romana para legitimar sus regímenes. Pero más allá de símbolos y títulos, el legado de Roma reside en una visión: la posibilidad de un orden universal en el que pueblos diversos puedan convivir bajo leyes comunes. Una visión de civilización que no elimina las diferencias, sino que las encausa. Un sueño de unidad dentro de la diversidad. Desde Rómulo y Remo hasta Justiniano y Constantino XI, la historia de Roma es una epopeya de proporciones colosales. Es la historia de cómo un pequeño asentamiento junto al Tíber se convirtió en la civilización más influyente de la antigüedad y cómo esa influencia se proyectó sobre la historia posterior de Occidente y del mundo. En el año 1453, Constantinopla cayó ante los otomanos. Con su caída, se extinguió el último vestigio político del Imperio Romano. Pero Roma nunca desapareció del todo. Vivió en el derecho, en la lengua, en las ciudades, en los sueños. Cada vez que hablamos de república, de ciudadanía, de justicia, de caminos, de imperios, invocamos su nombre. Al cerrar los ojos al final de esta travesía, imagina que las piedras de las calzadas romanas aún conducen hacia el futuro, que las palabras que pronunciamos aún resuenan con ecos latinos, que nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestras ideas más nobles llevan en su esencia una chispa romana. Porque Roma, más que una ciudad o un imperio, fue y sigue siendo una idea inmortal.